Es curioso que otro presidente venezolano, al renunciar a la doctrina Bettencourt, pues racionalizó su acción diciendo que, bueno, que la doctrina Bettencourt lo estaba aislando a Venezuela del resto del mundo. Esta racionalización es parte de la miserable excusa que usan políticos mezquinos, porque sin lugar a duda se paga un precio económico. Pero Rómulo Bettencourt, con una clara visión de lo que es lo correcto y una clara ética democrática, supo resistir esa tentación y mantenerse firme, y por eso nosotros abrazamos la doctrina Bettencourt y yo creo que hay que revivirla. Nuestro próximo orador va a ser el doctor Carlos Sánchez Berzaín para hablarnos de la dictadura del siglo XXI, el caso boliviano. Gracias, buenas noches. Agradecido por la invitación a este importante panel de Resucitando la Democracia o Rescatando la Democracia en la América Latina. Boca a boca, la primera cuestión, la primera pregunta que surge es ¿por qué tenemos que estar hablando de rescatar la democracia? Y tenemos que hablar de rescatar la democracia porque hoy en día, en el siglo XXI, a fines del año 2013, en diciembre de 2013, existen dos Américas. Existe una América democrática y una América no democrática. Si ustedes quieren encontrar un punto de quiebre para dividir, para separar, para diferenciar a los países de América, ese punto de quiebre ya no es ideológico. Hablar de derechas y de izquierdas es un escenario cada vez más confuso en tiempos de globalización, en tiempos en los cuales los gobiernos llegan con un discurso de derecha y ejecutan medidas sociales, porque eso es lo que el pueblo necesita, o llegan con discursos de izquierda y tienen que mantener la estabilidad económica, la inversión y la apertura de mercados, porque eso es también lo que el pueblo necesita. Si vemos en América Latina, vamos a ver países democráticos como Chile, como el Uruguay, como el Perú, gobernados por gobiernos de izquierda, el propio Brasil, o que se dicen de izquierda, que sin embargo son gobiernos que respetan los principios de la democracia, que no se les ocurriría cambiar la Constitución para prorrogarse en el poder, que respetan los derechos humanos y que son países previsibles. O sea, el eje de división, el eje de confrontación para diferenciar a los países de las Américas, hoy día no es más ideológico, hoy día está fundado en los países que son democracias y los que no son democracias. Y esta situación, esta terrible situación se plantea porque a partir de la dictadura castrista, a fines de la década del siglo pasado y principios del siglo presente, con la aproximación que hace el electo entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al dictador Fidel Castro, se produce un fenómeno de recreación del foquismo de los 60, que en lugar de ser armado pasa a ser un foquismo electoral, donde la dictadura cubana, con el dinero del petróleo venezolano, empieza un proceso de expansión en las Américas que nos ha llevado, en su mejor momento, porque ahora ya está en declive, a que controlen países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, intenten el control de países como Honduras, el Perú, Salvador, fracasen en algunos casos como el de Honduras y en otros sus candidatos, forzados por la realidad y el mandato de sus pueblos, tengan que volver al camino de la democracia. Ha llevado a que ejerzan una influencia muy importante en países como la Argentina, que ocupan una zona gris entre lo que es la democracia y la no democracia, y a que copen organismos tan importantes como la Organización de Estados Americanos, donde han impuesto un secretario general que, en vez de cumplir con la Carta de la Organización y con la Carta Democrática Interamericana, la incumplen todos los días para deteriorar y para volcarle la cara a la democracia. Ese es el escenario actual y por eso estamos hablando de rescatar la democracia en la América Latina. Porque hay un grupo de países latinoamericanos liderados por la dictadura más antigua, el castrismo, que va a cumplir 55 años, que también se han vuelto dictaduras. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua no son
más democracias, como voy a demostrar en esta breve exposición, y tienen que empezar a ser llamadas por su nombre porque son las dictaduras del siglo XXI. Me parece muy importante que la primera charla se haya referido a la doctrina Bettencourt, porque la doctrina Bettencourt es uno de los pilares que sustenta un gran instrumento de democracia que existe en las Américas y que se llama la Carta Democrática Interamericana. Porque hoy día, para hablar de democracia, ya no tenemos que estar citando en las Américas el autor, la doctrina o la fuente doctrinal tal o cual. Son importantes como fuentes secundarias. La fuente principal que nos dice lo que es la democracia es la Carta Democrática Interamericana, que es un documento suscrito en el marco de la Organización de Estados Americanos el 11 de septiembre del año 2001, el mismo día en que caían y eran atacadas las Torres Gemelas y que Estados Unidos era atacado por el terrorismo internacional. Se firmaba en Lima la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento obligatorio para los países de las Américas. Y esa Carta Democrática Interamericana empieza diciendo en su artículo 1 que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Pero dice más. En el artículo 3 establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia, o sea, aquellos elementos sin los cuales deja de haber democracia, y enuncia 5 elementos. El primero es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El segundo es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. El tercero, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. El cuarto es el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y el quinto elemento es la separación e independencia de los poderes públicos. Si ustedes miran el gobierno de Venezuela, el de Chávez o el de su sucesor Maduro, si ustedes miran el gobierno de Morales en Bolivia, si ustedes observan el gobierno de Correa en el Ecuador o el gobierno de Ortega en Nicaragua, encontrarán que en estos países no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No se respetan los derechos humanos porque son países que en los últimos años han producido presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos. Antes de la dictadura de Chávez, en el mundo se conocía el exilio cubano, que es un exilio por millones. Hoy día se conoce el exilio venezolano, que es un exilio por miles. Llega a tal punto que inclusive en el propio Miami hay ya un alcalde venezolano resultado de ese proceso de migración forzada producida por el exilio inducido desde la dictadura venezolana. En Bolivia se ha producido exilio por cientos. Hay exiliados bolivianos en el Brasil, en el Perú, en el Paraguay, en los Estados Unidos, en España. Y no hay exiliados en otros países porque este círculo de países dictatoriales de las Américas, liderados desde Cuba y secundados por Venezuela, se han encargado de asustar a otros países para que expulsen a los perseguidos bolivianos y de otros países. Hay exilio ecuatoriano, un exilio producido todavía por decenas, pero aquí hay periodistas, hay abogados, hay empresarios del Ecuador que, perseguidos por el gobierno de Correa, han recibido el asilo y la protección de la democracia más importante del mundo, que es los Estados Unidos. Y en Nicaragua se acaba de anunciar que lo que quiere hacer Ortega es cambiar la Constitución para hacer lo que ya hacen el resto de sus colegas, que es elegirse indefinidamente. Y para eso no solamente se han apoderado del poder judicial, del poder electoral, del poder legislativo, se han apoderado de todo el poder del Estado. Yo emplazo a los defensores de que en estos países, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, existiera un ápice democrático, a indicarme cuál de los elementos esenciales de la democracia cumplen ellos. Ninguno. Y en ese escenario lo que corresponde es simplemente describir un otro concepto. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura, y además señalada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, para no entrar en profundidades de discusiones de nuevo escuelas u opiniones teóricas, es el gobierno que bajo condiciones excepcionales
prescinde de una parte mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad del país. O un gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente. Esto quiere decir que una dictadura es un gobierno que ha roto el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa que el gobierno de las leyes. ¿Qué quiere decir el gobierno de las leyes? Y este es un concepto en el que está basado la democracia, porque ustedes habrán escuchado que uno de los elementos esenciales de la democracia es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Es el respeto a la ley por encima de la cual no puede estar ningún ciudadano por poderoso que sea. El momento en que un individuo o un grupo de individuos se pone por encima de la ley, se acabó la democracia. El momento en que un individuo o un gobierno empieza a hacer leyes para aplicarlas a su favor y para someter, perseguir o simplemente hacer lo que ellos dictan, así sean con leyes de su poder legislativo, eso es una dictadura, no es más una democracia. El hecho de que en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en el Ecuador hayan elecciones no quiere decir que eso sea democracia, porque en esas elecciones con fraude, en esas elecciones con perseguidos políticos, con gente que no puede ser candidato, en esas elecciones en las que los oficialistas se han apoderado de todos los medios de comunicación y hacen una campaña absolutamente superior y aventajada en contra de los opositores que quedan, no se puede hablar que haya democracia. En esas elecciones en las cuales se controlan los órganos electorales, donde los jueces electorales y las autoridades no son sino empleados puestos por el propio gobierno que está yendo a reelegirse, no se puede hablar de democracia. Entonces, con estos conceptos hay que simplemente aplicar estas descripciones a lo que sucede en estos países. Yo voy a dedicar unos minutos para hablar del tema boliviano y voy a citarles algunos casos para mostrar por qué el gobierno de Morales no es una democracia y es una dictadura. Uno de los casos se acaba de presentar y se trata del ciudadano americano Jacobo Ostreich, un empresario que fue a invertir a Bolivia, que fue muy exitoso y que de pronto fue apresado y sometido al Poder Judicial, que es un brazo más del poder omnímodo y total del dictador Morales. Fue acusado de lavado de dinero, le quitaron todos sus bienes. A tal punto llegó el abuso que Sean Penn, ese amigo de Fidel Castro, ese amigo de Chávez, ese actor americano que jugaba fútbol con el dictador Evo Morales y que defendía esta forma de cambio en los países de Latinoamérica, fue a pedirle a Evo Morales que lo libere. Como Evo Morales no le hizo caso, vino al Congreso de los Estados Unidos y denunció que había un ciudadano boliviano preso, perseguido indebidamente y extorsionado por el sistema legal del gobierno de Evo Morales. Hizo una presentación en el Congreso y eso generó la furia de todas las dictaduras, al punto que este ciudadano americano, para disimular, fue sacado de la cárcel y llevado a una detención domiciliaria. Después de más de un año de esa situación, hace 2 días se ha producido algún tipo de operación que ha sido informada hoy día a la prensa norteamericana por un congresista de Nueva York y por el propio Sean Penn. Y Sean Penn le ha dicho al mundo que ha sido rescatado el ciudadano americano que estaba indebidamente preso en Bolivia en el marco de una justicia que extorsiona, que no puede ser otra cosa que la herramienta de una dictadura. Un caso concreto en el cual han tenido que acudir a mecanismos extralegales para extraer del territorio boliviano y del poder de la justicia dictatorial de Evo Morales a un americano perseguido y detenido por haber tenido éxito económico y hacer dinero. Un empresario que no tiene nada que ver con la política y que además no era nacional boliviano. Pero hay otros casos. Unas semanas atrás, un senador boliviano que se llama Roger Pinto, senador en ejercicio, que había permanecido 17 meses asilado en la embajada del Brasil en la ciudad de La Paz, fue sacado también de manera subrepticia con ayuda de algunos funcionarios del gobierno brasilero y llevado al Brasil, donde le han dado refugio político. ¿Cuál fue su pecado? El investigar las vinculaciones del gobierno de Evo Morales con el narcotráfico. ¿Y cómo no van a haber vinculaciones si Evo Morales sigue siendo el productor cocalero, el dirigente de los productores de la coca ilegal más importante de Bolivia? Otro caso, ahora está él exiliado y asilado y amenazado y perseguido por el gobierno de Evo Morales.
Otro caso, cuando Evo Morales llega al gobierno, de 9 gobernaciones o 9 departamentos que hay en Bolivia, 6 eran de oposición. Después de una serie de masacres, amenazas, asesinatos, persecuciones, hoy día el senador de Pando está encarcelado sin proceso que avance en la ciudad de La Paz. El senador del Beni está bajo proceso, impedido de ser candidato, destituido de su cargo. El senador de Cochabamba está exiliado en Washington, perseguido y con 4 sentencias ejecutoriadas. El gobernador de Tarija está exiliado en el Paraguay, acusado de casos de corrupción. La gobernadora de Chuquisaca está enjuiciada en la ciudad de Chuquisaca con libertad provisional. El único que se mantiene en el cargo es el gobernador de Santa Cruz, que ahora va a ser candidato de la oposición, entre comillas, para que Evo Morales siga teniendo alguna suerte de legitimidad en las elecciones nacionales del próximo año. Qué casualidad, todos los opositores, que entre ellos no eran del mismo partido político ni nada, en el exilio o en la cárcel, acusados por Evo Morales y perseguidos por el mismo aparato de justicia. Los expresidentes de Bolivia, los expresidentes de la democracia, todos enjuiciados. El presidente Sánchez de Lozada, enjuiciado, perseguido por los delitos que se lo acusan del derrocamiento que le produjeron precisamente Evo Morales y sus cómplices en octubre del año 2003. Y el alto mando militar del presidente Sánchez Lozada, hoy día preso político y encarcelado con sentencia de los jueces del dictador Morales en la capital de la República, Sucre. El expresidente Quiroga, enjuiciado y encarcelado, y pese a haberle dado la constitución que Evo Morales pedía, ahora reclamando a la Organización de Estados Americanos que cumpla una garantía que había dado de que Evo Morales no se reelegía más. El expresidente Rodríguez Belcé estaba enjuiciado, pero como Evo Morales lo necesitaba para nombrarlo embajador por el tema marítimo, le ha suspendido el juicio, pero el juicio continúa contra los miembros de su alto mando militar. Hay 100 de estos ejemplos más. ¿Se puede llamar democracia a un país que se maneja así? A un país donde hay el control absoluto del poder judicial, del ejecutivo, del legislativo, del electoral, donde se controla al Poder Judicial como un mecanismo de represión en vez de un mecanismo de justicia. No son democracias. Y entonces, ¿qué hacer frente a esto? Porque aquí los venezolanos les pueden dar cientos de ejemplos del mismo tipo sobre Venezuela, los ecuatorianos harán lo propio, los nicaragüenses están en lo mismo. ¿Qué hacer frente a estas dictaduras? Yo tengo 5 propuestas y creo que ese es el tema sobre el que tenemos que trabajar. Lo primero es que tenemos que reconocer que hemos perdido la democracia. Hay que reconocer que cuando no hay libertad, que cuando no hay Estado de Derecho, que cuando no hay institucionalidad, aunque hayan elecciones, no hay democracia. Lo segundo es que hay que llamar a la gente que gobierna estos países por su nombre, son dictaduras. No se pierdan en los sofismas muy importantes o en los conceptos muy valiosos para la teoría de que son regímenes autoritarios, totalitarios, déspotas, son todo eso. Pero hay que manejar la nomenclatura que se opone a la democracia y eso se llama solamente dictadura. La dictadura de Castro, la dictadura de Chávez, la dictadura de Maduro, la dictadura de Morales, la dictadura de Correa y la dictadura de Ortega. Son dictadores, no son presidentes, porque el presidente es el jefe de una república y la república tiene como elemento fundamental la periodicidad del mandato, no el gobierno indefinido en el que estos señores se han instituido. El tercer tema que propongo es recuperar la capacidad de denuncia. Hay que denunciarlos, hay que mostrar la permanente violación de los derechos humanos. Todos los días las dictaduras están violando los derechos humanos peor que las dictaduras del siglo pasado. Estas dictaduras persiguen a sus víctimas por todo el mundo. Tienen medios de comunicación transnacionales para destrozar y asesinar la reputación de la gente a la que quieren perjudicar. El otro elemento, unir la oposición. Venezuela es un gran ejemplo. Lamentablemente no se puede decir lo mismo ni de Bolivia, ni del Ecuador, ni de Nicaragua, por una razón fundamental, lo mismo que en Cuba. El gobierno hace el trabajo más eficiente para mantener la oposición dividida. La amenaza, la corrompe, la penetra, a veces la simula y de esa manera mantiene una oposición dividida para tratar de seguir simulando democracia.
Y finalmente hay que despertar la solidaridad de las democracias del mundo. Yo en el último libro que he escrito, hago un mea culpa como político y exgobernante boliviano. Y es un mea culpa frente al pueblo cubano, porque cuando nosotros fuimos gobierno toleramos la dictadura de Castro. Y la toleramos porque habían razones de conveniencia política o simplemente razones de no interés. Pero al hacer esa tolerancia, nunca imaginamos que íbamos a ser víctimas de esa dictadura. Los gobiernos democráticos de hoy día tienen que saber que están amenazados por el sistema de las dictaduras de América Latina. Y tienen que saber que mantenerse en silencio es ser cómplices por el peor de los pecados, el pecado de omisión. Porque las democracias no pueden coexistir con los regímenes dictatoriales y tienen que empezar a tomar una actitud como la que tomaron en la década de los 70 frente a las dictaduras del siglo XX. Y para que eso suceda, la opinión pública, todos nosotros, en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras fuentes de trabajo, tenemos que llamar a los dictadores por lo que son como dictadores y tenemos que empezar a librar la primera batalla, que es la batalla de mostrar cómo violan los derechos humanos, cómo controlan el poder total, cómo tienen exilio, perseguidos, muertos y gente que está llevada a la miseria humana por el ejercicio absoluto del poder. Ese es el desafío, ese es el mensaje que yo les traigo. Conmovamos a las democracias del mundo para que se empiecen a ocupar de la recuperación democrática de un grupo de países que ya no es uno, ya no es Cuba. Son 5 las dictaduras que hoy existen en las Américas. Muchas gracias.